Bienvenidos a un nuevo video aquí en Cápsulas de Terror. Hoy, en este nuevo formato, conoceremos la historia de un asesino en serie que atemorizó a toda una población. Originario de Venezuela, estamos hablando de Dorancel Vargas, apodado el Comegente. Un caso muy peculiar, ya que Dorancel únicamente comía carne de hombres y sus partes favoritas para comer eran las piernas, aunque no tenía ningún problema en hacer guisados con los ojos de las víctimas. Esta es la historia del Comegente. Si tuviese que pedirle un regalo al niño Jesús, ¿qué le va a pedir? Comida. ¿Qué tipo de comida? Bueno, ahora mándale un saludo a la cámara, a la gente que lo está viendo. Antes de comenzar, te quiero hacer una aclaración. Aunque su nombre es José Dorancel Vargas, en la mayoría de las investigaciones y personas lo llamaban Dorangel Vargas. Comencemos con este video. La historia del Comegente comienza con una persona desaparecida. Su nombre, Cruz Baltasar. Su amigo Antonio López lo buscaba desesperadamente. Tenía el presentimiento de que algo horrible le había sucedido. Denunció su desaparición con las autoridades, que rápidamente iniciaron la búsqueda para encontrar algo sumamente perturbador. Hallaron pies y manos escondidos en cartones donde dormía gente vagabunda bajo el puente de Peribeca en Venezuela. Cuando las autoridades preguntaron a los vagabundos del lugar por lo ocurrido, uno de ellos, José Dorancel Vargas, explicó con mucha calma que él se lo había comido. Además, dijo que su corazón todavía estaba caliente. Dorancel decía que para él, comer gente era como comer peras. Hablemos de los fetiches de Dorancel. Lo preocupante fue cuando empezó a mostrar una personalidad fetichista con la sangre, ya que le gustaba comer gallinas y vacas crudas, además de beberse la sangre. José Dorancel Vargas nació el 14 de mayo de 1957, venezolano que se crió en el seno de una familia muy humilde. Eran 11 hermanos y los únicos ingresos procedían de la agricultura. Aquella situación económica donde los recursos eran escasos originó que nuestro protagonista, Dorancel, dejara la escuela a una edad temprana y así empezara a robar. Las autoridades lo detuvieron varias veces por estos delitos menores, hasta que Dorancel se fue alejando de su familia y poco a poco comenzó a vivir en las calles. Rondaba el año de 1995 y Dorancel se había instalado como si fuese su propio hogar bajo el puente de Peribeca, con sus cartones y junto a otros vagabundos. Con la situación que vivía de sin estar sin dinero y sin nada que comer, nadie imaginaría que pudiese hacer daño a alguien. Hasta que desapareció Cruz Baltasar Moreno. Pero eso solo sería el comienzo de la terrorífica historia del Comegente. Y no sería la única víctima. Por comerse a Baltasar, fue encerrado en un psiquiátrico. Pero 2 años después, Dorancel salió en libertad, pese a que se le había diagnosticado de esquizofrenia. El asesino acabó en libertad sin seguimiento médico porque, según, su comportamiento fue pasivo durante su estancia en el centro. Es decir, que no mostró signos de canibalismo. Pero todos se equivocaron con esto, ya que al salir, mató a más de 12 hombres. Todos eran corredores que practicaban deporte en pleno bosque. Pero, ¿cómo fue que mató a estas 12 personas? 2 años después de su libertad, en la ciudad de San Cristóbal, se encendieron las alarmas ante una serie de desapariciones inquietantes. Se trataba de hombres,
La mayoría eran fuertes, de aspecto saludable y aficionados a correr. Tras salir a correr por los alrededores de la localidad, no volvían nunca más a sus casas. Era como si se los hubiese tragado la tierra. Lo que las autoridades desconocían es que, en aquel entonces, un asesino en serie caníbal andaba suelto. Su modus operandi era siempre el mismo. Permanecía oculto en el río y, en cuanto una víctima pasaba, le saltaba sorpresivamente clavándole una lanza hecha por él. Esta le causaba la muerte inmediatamente. Después, la arrastraba a un lugar apartado, iniciaba el ritual para cortar las partes del cuerpo y cocinaba sus partes blandas. Tras la ingesta, enterraba los pies, las manos y las cabezas. Este ritual lo repetía 2 veces por semana. Una de las principales hipótesis que se barajó fue un posible ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. En Venezuela era costumbre descuartizar y despedazar a los rivales como señal de poder. Pero en este caso, las víctimas ni pertenecían al mundo de la droga y menos aún se relacionaban con criminales. Uno de los oficiales encargados del caso recordó la historia de un vagabundo recluido antes en un psiquiátrico por canibalismo. Y así iniciaron la búsqueda de Dorancel por zonas próximas a las escenas de los crímenes. En una de las búsquedas localizaron una vivienda hecha de cartones, aparentemente abandonada, y al mirar al interior, vieron una carnicería humana. Por un lado, varios recipientes de cocina con carne humana lista para cocinar. Y por otro, diversas manos, pies y 3 cabezas. La escena era dantesca. Solo faltaba el responsable. Horas después, y sin sospechar que lo estaban esperando, Dorancel se acercó a su refugio y la policía procedió a su arresto. Yo solo como partes con músculos, especialmente muslos y pantorrillas, que es mi parte favorita. Con la lengua hago un guiso muy rico y los ojos los utilizo para hacer sopa, lo cual es muy nutritivo y sano. Explicó Dorancel a los investigadores tras su detención. Su testimonio, plagado de detalles bizarros, provocaba la náusea de todo aquel que le escuchara. Desechaba las partes más duras porque le causaban indigestión. Se justificó diciendo que cada uno de los 12 crímenes lo hizo por necesidad. En palabras de Dorancel, no me arrepiento de nada. Como dice la iglesia, yo compartí mi pan con el prójimo y muchos me alabaron por el relleno de mis empanadas. Ante estas declaraciones y con sus antecedentes psiquiátricos, los forenses le sometieron a una nueva evaluación psiquiátrica. En el resultado decía que era un asesino en serie, con un desorden por su enfermedad, aunque con un método a la hora de escoger a sus víctimas, ya que todos eran hombres entre 30 y 40 años, jamás niños ni mujeres. No cabe duda que Dorancel es un asesino peculiar. Tenía gustos muy puntuales y, si no fuera por la desaparición de Baltasar, probablemente hubiera sido capturado mucho tiempo después. O quizá seguiría comiendo gente hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este video. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.